plástico Alberico Sastre, quien me la obsequió y la confeccionó a la medida. Se lo recomiendo 100% porque es un arte, bueno, milenario, lo que saben estos hacer y lo que convierte en una tela y unas telas a número uno. Así que muchas gracias, Alberico. Tenemos como invitado a Thierry Marteau, para pronunciarlo bien, embajador para América Latina, tú ahorita me lo dices, de las marcas La Table Hermès, Puy-Forcat y Saint Louis, es decir, La Table Hermès, Puy-Forcat y Saint Louis. Di tu nombre para que yo no... Como lo dijiste muy bien, de distribución exclusiva para Caracas y el mercado venezolano. Y la verdad que estoy de visita en la ciudad de Caracas por esta semana para atender un evento de presentación de introducción de las tres marcas al público de Caracas. Y lo que he vivido me encantó, me fascinó. Tenemos la oportunidad de ofrecer al público venezolano esas tres marcas. No hay que viajar a París o a Nueva York. Acá se puede ofrecer, se puede dar el gusto gracias a la joyería Bagú. Claro, es importante que la gente sepa la tradición de lo que representa una firma como lo que es Hermès. Es un símbolo de calidad. Y cuando Hermès se le pregunta a cualquiera de sus representantes que si es el lujo lo que les importa, siempre dicen que primero es la calidad. ¿Es esto verdad? Absolutamente. Digamos, la excelencia en cada paso de la... Somos artesanos. Unos dicen, somos artesanos comerciantes. Y como artesanos, nos enfocamos a cada detalle en la producción de los productos, que están hechos todo a mano, por supuesto, que sea el cuero, la porcelana, el cristal o la platería. Y prestamos atención a la calidad de los materiales, siempre materiales nobles, y detalles al savoir-faire, el know-how, la manera de producir de los artesanos, que tienen un savoir-faire excepcional. Sí. ¿Tienes alguna experiencia con alguna de las vajillas que esté sucediendo como pasó con las dos carteras de ustedes famosas? La Kelly, que vale millones de dólares por Grace Kelly, y vale muchísimo esas carteras, las producen muy poco y son muy valiosas. Y tienen un secreto de que no se saben cuándo llegan porque se las pelean, tratan de sobornar y todo y no han podido. Hay otra también que es famosa, no, se me escapa el nombre ahora, la Birkin, que también le hicieron una modelo que cargaba una cesta y Hermès parece, o alguno de sus representantes, diseñó una cartera especial para ella y también es igual de cotizada. Cuéntame un poquito de eso y si tienes alguna vajilla o alguna de estas piezas que estén agarrando ese auge como estas carteras, que se parezcan. Como lo platiqué al principio, todo salió del sueño de Jean-Louis Dumas de poner un pañuelo en un plato. Entonces, poner un pañuelo no es solamente es una imagen, pero es un hecho también. Realmente era de transmitir la herencia de la marca, el ADN de la marca, en nuestro hogar, en el hogar de nuestra audiencia. Y hemos tenido colección icónica, como lo de los tucanes, que fue un éxito total en los años 80 hasta recién, y seguimos contando historias con respecto solamente... siempre con respecto con la marca, la historia de la marca. Por ejemplo, tenemos una colección de varillas que se llama Mosaic. Está inspirada por el piso de la tienda principal en París, el 24 Faubourg Saint-Honoré. Y uno de los bestsellers está inspirado por un viaje en Sevilla que se llama Balcón del Guadalquivir. Y seguimos así. La colección nueva de este año está inspirada por las corbatas. Este año son las corbatas. Las corbatas de Hermès. Pero las corbatas son muy conservadoras y son un símbolo, en verdad. En Wall Street
Cuando uno tiene que ir a alguna reunión importante, lo que la gente usa es Hermès porque son reconocidas por el corte, por la seda, por todo. Sí, todo en la vida creo que es una cuestión de balance, la conversidad con modernidad, simplicidad con sofisticación. Y la idea con la colección de Taille 7, se llama Taille 7, es de mezclar los colores, los patterns, para que sea más agradable, más divertiendo. Sí, aquí están poniendo algunas imágenes de cómo De hacen. Puy-Forcat. Este es el diseñador de todas esas colecciones, de las carteras, de todo. Es el más importante que tiene Hermès. Este es más de la platería Puy-Forcat, este video. Sí. Ah, ok, ok. Sí. Bueno, lo que nosotros vemos y notamos es que es una colección muy amplia. Son muchas, uno las puede encargar de acuerdo a lo que uno quiere, o uno va a Bagú y uno consigue estas piezas. Desde el arte de la mesa, que sea platos, varillas, cubiertos, copas, hasta la decoración, objetos decorativos, floreos, esculturas, y hasta iluminación. Iluminación de cristal. Esta es su primera experiencia en Venezuela. ¿Tienen otras tiendas, por ejemplo, Brasil, Argentina, otros países en Latinoamérica? El grupo Hermès tiene tienda en todo el mundo. Está muy fuerte, muy presente en Brasil, en México, en Panamá, en Chile también. Y estamos muy felices de tener la oportunidad de entrar al mercado venezolano. Muy bien, bueno, yo les quiero recordar que entonces todo lo pueden conseguir. Si quieren información, info@bagu.com, Bagú con V de Venezuela, V-A-G-U. Y también, bueno, te dejamos con Fernando Valero para que sigas con él llevando adelante todas estas iniciativas en Venezuela. Te felicito y gracias por apostar al país todavía, con todos nuestros problemas y todo, de que tengan presencia, y eso dice mucho de que quieran invertir en el país. Muchísimas gracias. A usted, gracias. Bueno, un placer.